Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, a quienes nos escuchan y al escucharnos nos ven en Antofagasta, en el norte. Un saludo especial a todos los radiovidentes nortinos, también a aquellos que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, el querido Valparaíso. Viña del Mar también es querido, lógicamente. Y quiero saludar también a los auditores radiovidentes de la región metropolitana y también a los sureños, desde Temuco a la austral Punta Arenas. Ahí es cuando mi chucao canta, cuando hablo del sur, nostalgia del sur tiene el pobre pajarito. Yo también, claro, porque aquí no llueve como allá, ¿no? Nos falta lluvia, siempre nos va a faltar lluvia, ya no llueve como antes. Sin embargo, sí otoñea, sigue otoñando. La región metropolitana tiene unos otoños espléndidos y yo voy justamente pisando esas hojas que no barro porque quiero pisarlas todos los días. Miren, escuchen, paso acompasado, pisando las hojas. Es mi meditación aquí en el jardín. Hoy día tenemos un invitado especial que ya de alguna manera se ha ido a poco convirtiendo en un habitué del jardín. Y lo hemos invitado y generosamente ha abandonado su retiro en Matanzas, un lugar precioso ahí al lado del mar, para venir a conversar sobre algo de lo que todos están conversando. Espero que no solo conversando, sino que también pensando, porque a veces se habla y no se piensa tanto. Porque pensar significa hacerse preguntas a veces difíciles, ¿no? O plantear preguntas que a lo mejor no tienen respuesta inmediata. Y por ahí me parece que es más interesante la conversación y la reflexión sobre un tema que nos preocupa, no sé si nos ocupa. Vamos a preguntarle si en Chile la gente se está ocupando de esto, la que tiene que estar ocupándose o no, y que es ni más ni menos, queridos y queridas radiovidentes, que el impacto que está teniendo y va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestros países y en nuestro mundo. Muchas cosas andan dando vuelta por ahí sobre la inteligencia artificial. Hay algunos que uno podría dividir a las personas entre, como decía Humberto Eco, los apocalípticos y los integrados. Es decir, aquellos que tienen una visión muy pesimista de lo que viene, apocalíptica en algunos casos. Entre los críticos, no sé si apocalípticos, estaría Noah Harari con su libro Nexus. Y hay otros, en cambio, que tienen una visión extremadamente optimista. Hay optimismo y optimismo. Hay un optimismo más ingenuo. Viene un mundo feliz, perfecto, donde todos vamos a llevar una vida de ocio maravilloso, todo en nuestro jardín, imagínense cultivando el jardín. Pero hay otros que plantean posibles peligros. Nadie puede adelantar el futuro. Cuando se inventó la televisión, McLuhan dijo que iba a terminar con el hambre en Pakistán. No sé si terminó con el hambre en Pakistán, tengo mis dudas. Bueno, y hoy día están pasando muchas cosas a una velocidad que muchas veces escapa a nuestra comprensión, sobre todo aquellos que no estamos en el mundo tecnológico. Probablemente están ocurriendo en este mismo instante cosas importantísimas. Siempre nos vamos enterando después. El tema es qué hacemos como países, como individuos, en la educación, en la salud, en la vida diaria, en las empresas. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial o qué hará la inteligencia artificial con nosotros? Y quien ha venido gentilmente a compartir su conocimiento en primera línea de la inteligencia artificial en Silicon Valley. Ahí estuvo desde el año 2015 reinventándose, puesto que partió primero trabajando en el ámbito público, en el Ministerio de Hacienda, hizo un doctorado en educación en la Universidad de Stanford. Se ve que la educación es un tema que lo apasiona, pero luego tiene este giro a la tecnología y participará en la ciudad de San Francisco de
todo ese movimiento vertiginoso y creativo que tiene que ver con la programación y la ciencia de datos. Va a trabajar en empresas financieras y startups tecnológicos, en Intercom, una empresa pionera en chatbot, también en Netflix. Ahí nos va a explicar porque va a trabajar sobre la calidad del lenguaje, nos va a explicar qué significa aquello. Y ahora está en Chile, es profesor de análisis de datos en la mítica Facultad de Economía y Negocios FEN de la Universidad de Chile. Miguel Socias, un jardinero más aquí en el jardín. Miguel, muy bienvenido a este pequeño jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, voy a primero preguntarte algunas cosas previas, porque tenemos tiempo para conversar. Nadie nos apura, no tenemos la pistola al pecho, esto no es una entrevista de coyuntura. Espero que sea una conversación, digamos, peripatética mientras caminamos por el jardín. Lo primero que te quiero preguntar es tu experiencia. Lo hablamos un poquito, pero muchos probablemente no nos escucharon hace varios meses atrás en el jardín. Tu experiencia en este giro que haces tú. Primero te interesas en lo público, estás en el Ministerio de Hacienda y vas a la Universidad de Stanford, sacas un doctorado en educación, pero luego en el 2015 te reinventas, haces un giro y entras definitivamente en el mundo tecnológico, ¿no? En la tecnología. A ver, brevemente, ¿qué fue para ti esa experiencia y en qué específicamente trabajaste? Sí, el año 2015, yo en esa época realmente vivía en África. Yo estaba ¿Tú estabas en África? Sí, yo estaba en Tanzania, vivía 3 años en Tanzania, mientras mi mujer, la Cookie, sí, claro, también muy buena amiga de este programa, sí, claro que sí, la Cookie, estaba de profesora en la Universidad de Washington en Seattle. Ya. ¿Y por qué estabas en Tanzania entonces tú? Yo en esa época trabajaba en el Banco Mundial, haciendo políticas de educación en países en desarrollo. Y nos veíamos una vez al mes, estábamos así, estuvimos durante 3 años. Y el año 2015 la Cookie decide que se quiere salir de la academia, no le gustó la academia, y decidimos volver a Silicon Valley a vivir. Después de 3 años de esta experiencia, yo en África, ella en Seattle. Y bueno, ahí vino la decisión de qué hacemos. La vida, digamos, para una persona en políticas de educación está en Washington, D.C. No queríamos vivir en Washington, D.C. Y entonces viene el desafío de reinventarnos. La Cookie ahí entra a Airbnb, pasa, digamos, de profesora de estadística de la Universidad de Washington a Airbnb, y yo empiezo, digamos, a reinventarme, aprendo a programar y entro en una empresa financiera, una startup de finanzas. Ya, y estuviste en Intercom, pionera en chatbots. Ahora explícanos a los legos y a los que te están escuchando que no saben, las nuevas generaciones saben, pero puede que haya alguien que no sepa, qué son los chatbots y qué hiciste ahí. Claro. El 2007, cuando Apple inventa FaceTime, ¿verdad? Que es el chat entre, digamos, B2C, que se llama, o sea, Business a Customer. Al mismo año, Intercom, que es una empresa de Dublín, de Irlanda, que de hecho yo después conozco esta cultura, es bien parecida a la chilena. Los dublineses. Sí. Y ellos ese mismo año inventan el chat que, digamos, que conecta todo lo que es el support, que hoy día es algo muy normal y hay muchos tipos de chat, pero ellos fueron la primera empresa que inventan este concepto que hay como una burbujita ahí a mano derecha abajo en las páginas web, una la pincha y puede hablar por primera vez con apoyo técnico, con ventas de la empresa, y ellos inventan esto. Y empiezan a contratar estos cientistas de datos, analistas de datos para mejorar el servicio. Y ahí estábamos nosotros, gente como la Cookie y yo, digamos, con buenas experiencias de estadística y aprendiendo, digamos, a cómo mejorar los servicios con datos. Y después tuviste en Netflix, científico senior, experto, no sé, en calidad de lenguaje. Eso sí que me intriga. Sí. Quiero saberlo. Sí, es una... mira, yo siempre me contratan para cosas que yo no sé qué son, pero yo estaba en Intercom en esa empresa y fue el año 2020 que con la pandemia empieza, digamos, a explotar esta verdadera plataforma. Están todo el mundo en sus casas, empieza, digamos, y Netflix toma la decisión de sacar la producción de Hollywood y empiezan a producir contenido en todas partes del mundo. Y eso significó que viene una verdadera explosión de lenguaje, porque piensa tú que ahora las series de Suecia, de Finlandia, de Seúl,
Ahora, bueno, de coreano hay que traducirlas al español, hay que traducirlas a todo tipo de lenguaje, y la calidad del lenguaje sufrió mucho en la plataforma. Y Netflix tiene el equipo Malo subtitulaje, no calzan con el doblaje, etcétera. Yeah. Entonces, Netflix tiene el equipo de lingüistas más grande del mundo, más grande que las Naciones Unidas. Claro. Qué impresionante. Pero el año 2020 llega a tal nivel de explosión que se dan cuenta que ya no pueden escalar con profesionales, digamos, que vienen de formación de lingüista, y tienen que pasar esto a los analistas cientistas de datos. Y ahí se quedaron sin pega los lingüistas. No, de hecho se complementan. Yo que iba a decir, si hay algún lingüista o a joven quiere estudiar lingüística, mire todo el horizonte que hay en Netflix. Sí, no, es excelente. Ya. Y ahí, digamos, ya buscaron una persona, me contrataron a mí para cómo hacer con estadística mejorar estos desafíos de la calidad del lenguaje. ¿Cómo podemos encontrar los problemas? ¿Dónde están, digamos, las películas? ¿Dónde están las traducciones que generan estas caídas, digamos, de calidad? Entonces, son estas preguntas que a uno lo contratan para tratar de resolver problemas que todavía no han sido contestados. Ese es el desafío, ¿te fijas? Y ahí pasa un tema con la educación, que nosotros, si tú piensas, nuestro sistema de educación hoy en día está hecho para... nosotros hacemos preguntas que a los alumnos, que nosotros siempre sabemos las respuestas de esas preguntas, ¿te fijas? Pero en el mundo profesional y cada vez lo que se demanda más es cómo nosotros podemos tratar de abordar preguntas a las cuales todavía no sabemos la respuesta. Y ese es el desafío, ¿te fijas? Es decir, que lo más importante es hoy formular preguntas o crear preguntas, podríamos decir, ¿no? Formular preguntas, crear preguntas, exactamente. Y cómo ser creativo en eso, ¿te fijas? Cómo yo, por lo menos desde la estadística, en mi caso, ¿verdad? Otras personas, desde, digamos, puede ser desde la poesía, desde su propia, digamos, fortaleza, pueden abordar problemas que no han sido abordados aún. Y pueden, en el fondo es abrir un camino hacia lo desconocido, en el fondo, a través de estas preguntas, ¿no es cierto? Exactamente. Que eso me recuerda, lo he hecho varias veces aquí en el programa, una frase que a mí me encanta, una de mis frases de cabecera de Heidegger, cuando dice que el preguntar es la piedad del pensamiento. Bonita esa frase. Hermosa. Hermosa. Y a mí se me viene a la mente ahora también, dada digamos, el tremendo crecimiento de la inteligencia artificial, que también el cuello de botella, ¿verdad? Si tú piensas, se está moviendo desde la respuesta a la pregunta también, ¿te fijas? O sea, hoy en día ya tenemos sistemas que son muy inteligentes para entregar respuestas, pero todavía no son sistemas que son inteligentes para hacer las preguntas. Entonces el desafío hoy en día se ha movido desde el momento de la creación, de la generación, al momento de hacer la pregunta, o lo que hoy día conocemos como el prompt. De hecho, ahora hablan del prompt engineering. Esto están tratando, digamos, de estandarizar de alguna manera el cómo hacer las preguntas, ¿te fijas? Y ahí es donde está, digamos, el desafío. ¿En qué input le damos? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué, digamos, le metemos al sistema? ¿Qué contexto le metemos a este sistema inteligente para que nos dé preguntas, digamos, respuestas interesantes? Yo hablaba al comienzo, decía que el mundo se empieza a dividir entre apocalípticos e integrados, como decía Humberto Eco. ¿Dónde te colocas tú? Tú que conoces por dentro el surgimiento de la inteligencia artificial, que entiende la inteligencia artificial más que la mayoría de los analfabetos digitales, que son muchos, ¿no? En el mundo, millones, ¿no? ¿Dónde te colocas tú? Es una pregunta difícil, yo sé. Sí, es bien difícil. Yo creo que, mira, claro, mira, a ver, déjame dar vuelta a la pregunta. Yo te puedo decir, ¿podemos terminar con un mundo, por ejemplo, de 40% de desempleo, una tasa de desempleo de 40%, o podemos terminar con un mundo en que todos estamos con una semana de trabajo de 3 días? ¿Te fijas? Entonces esta es una disrupción que está empezando a suceder en la sociedad, y dependiendo de nosotros cómo absorbemos esa disrupción, ¿verdad? Desde nuestra estructura social, desde a nivel país, podemos terminar con el escenario, digamos, mapeándolo a tu introducción, ¿verdad? De 40%, 50% de tasa de desempleo, o un escenario de una semana, digamos, de 3 días de trabajo
y el resto puede ser gozar, naturaleza. Ocio creador, otium, como decían los romanos. Ya, ok. Pero, ¿cómo lo absorbemos? Ahí hay una pregunta importante. ¿Qué significa absorber bien la inteligencia artificial? ¿Cómo un país, crees tú, un país como el nuestro, un país en vías de desarrollo, puede absorber bien la irrupción, que puede ser bien potente al comienzo, y traumática, dicen algunos, de la inteligencia artificial en el mundo laboral? Mira, en el caso de Chile yo soy bastante optimista. Ajá, de Chile. Sí, en el caso de Chile yo soy bastante optimista por el hecho de cómo se ha desarrollado Chile. O sea, tú históricamente ves que Chile ha sido un país que desde siempre, la verdad, ha dependido de materias primas. Absolutamente. Nuestra industria primordial es la minería. Tenemos, digamos, excelente agricultura, etcétera. Y ahora energías renovables, dicen algunos, que es el gran futuro, eso dicen algunos. Energías renovables. Entonces Chile es un país que, si se acopla bien a esta nueva ola que está surgiendo, estos nuevos, ¿verdad? El capital se está moviendo a crear estos data centers alrededor del mundo. Todos estos sistemas necesitan mucho, digamos, materia prima, muchos minerales, mucho cobre, litio, para qué decir. O sea, Chile está muy bien posicionado para subirse a esta ola y absorber parte de esa nueva demanda. Y por un poco una tragedia histórica de Chile, nunca hemos podido, por algún motivo, desarrollar mucho valor agregado a esta materia prima, que ahora resulta ser que no hay mucho que derrumpir. La inteligencia artificial no tiene mucho ahí que digamos, reemplazar, la verdad. El resto de la economía chilena, digamos, es servicio, ¿verdad? Que son de muy alto nivel, pero la automatización, digamos, no está... llamémoslo así, no puede atacar, no hay mucha superficie de ataque con respecto a tareas cognitivas que Chile genera, por ejemplo, desde el punto de vista software podría ser. No tenemos una gran industria de software en nuestro país. Tenemos software aplicado a algunas industrias bien específicas, pero la verdad que Chile está muy bien posicionado. Ahora bien, esto es solamente desde el punto de vista relativo, ¿verdad? Evidente, lógico. Hay un desafío tremendo desde muchos puntos de vista. Educación, hay realmente trabajos que probablemente van a desaparecer, ya están empezando a desaparecer. ¿Cuáles son los que van a desaparecer más rápido? Mira, salió el otro día en el diario como un mapa, los que van a desaparecer más rápido, los que se enamoran un poco más, y los que van a desaparecer al final. Los primeros me fijé abogados, decía. Temblaron todas las escuelas de Derecho. Claro. A ver. Mira. La firme, como dicen en el campo. La firme. La verdad que la IA funciona mejor al comienzo, donde está, digamos, rompiendo primordialmente en estos primeros años. Llevamos 4 años desde ChatGPT. En todas las tareas que son verificables. Para la IA poder funcionar y poder, digamos, realmente tú corroborar que hizo el trabajo que realmente quieres que haga, el resultado tiene que ser verificable. Esto significa que, por ejemplo, dominios como la matemática, la programación, la estadística, probablemente análisis financiero va a seguir a esto. Todos los dominios en que tú puedes verificar el resultado y chequear que hizo un trabajo correcto o no, son todos los trabajos en que estos sistemas que se llaman de reinforcement pueden seguir mejorando en el tiempo. Entonces, ese es el primer campo. Todo lo que es programador, analista, eso es un campo fuerte de irrupción actual. Si es que no ha llegado a Chile, probablemente vamos a tener la experiencia que en los próximos años va a llegar pronto. Ya, en ese campo ya. ¿Y cuáles son las que resisten mejor? Mira, la resistencia mejor hasta el momento ha sido Hasta el momento que decís siempre. Sí, exactamente. Ha sido el sector de la salud. Biología. Los países, a medida, digamos, que nos vamos enriqueciendo históricamente, al menos hasta el momento, el gasto en salud y en bienestar en salud ha ido aumentando per cápita. ¿Ya? Ha bajado, digamos, la tasa de natalidad, la población se está envejeciendo y la demanda, digamos, por servicios de salud es infinita. Entonces, el servicio de salud, por lo general, ha sido hasta el momento un punto, digamos, bien positivo, por ejemplo, en el mercado laboral americano. Hasta la fecha, si tú sacabas
a la industria de la salud, el mercado laboral americano estaba en recesión, en todo el resto de la economía, menos el sector de la salud. Y desde el punto de vista de la investigación incluso, la biología ha mostrado ser, investigación en biología ha mostrado ser bien resistente. Parece un componente bien complejo y bien como creativo de cómo se hace la investigación, y poco verificable, cómo se hace la investigación en el área de la biología. O sea, el tema de la salud yo creo que claramente es un lugar positivo, digamos. O sea, la región de lo poco verificable es aquella que resiste más, ¿no es cierto?, las disciplinas que tienen que ver con lo poco verificable. Eso es interesante porque nos permite ir explorando hacia allá. Estamos conversando con Miguel Socias de algo muy interesante, la inteligencia artificial. Noah Harari decía en su libro Nexus que hoy día tenemos la ameba. Comparando el proceso de la biología con la evolución biológica, tenemos la ameba. Bueno, pero ¿cuándo llega el dinosaurio? En la evolución biológica se demoró millones de años. Pero la evolución tecnológica dice, la mega sería el chat GPT, ¿no es cierto? Vamos a tener el dinosaurio mucho antes, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo va a ser ese dinosaurio, ¿ya? Te lo voy a preguntar, vamos a jugar un poco, eso se llama futurología, pero con cierta base de datos de lo que conocemos hoy día, ¿no es cierto? Yo entiendo que no hay que caer hay que decir siempre esto es probable, a lo mejor, tal vez, quizás. Estoy con Miguel Socias en el jardín. Quiero recordar, antes de irnos a la pausa, vamos a seguir conversando con él, que hoy día celebramos una efeméride importantísima desde el punto de vista histórico. Un 5 de mayo, pero de 1821, Miguel, fallecía Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es uno de los grandes mitos de la historia. Se pueden decir muchas cosas de él en pocos minutos. Voy a por eso referirme a un libro que a mí me llamó mucho la atención, que lo leí hace años, de un escritor delirante en un cierto sentido y muy apasionante, que es un católico, ¿cómo explicarte? Un católico casi como apocalíptico, diría yo. Léon Blois, gran escritor francés que marcó a mucha generación de escritores franceses, un verdadero rebelde en todo sentido. Él era anti-revolución francesa, consideraba que la revolución francesa era casi un castigo de Dios para toda Europa, ¿no? Y él escribió un libro que se llama El alma de Napoleón. Y entre las cosas que dice Léon Blois, interesantísima, es que Napoleón no es interesante como personaje político, ¿no? No es interesante en términos de las ambiciones personales, que por supuesto las tenía, sino que dijo que la figura de Napoleón es un rostro de Dios en las tinieblas, dijo Léon Blois. También dijo que, esto es interesante, Napoleón es inexplicable. Es una personalidad inexplicable. Todos los esfuerzos por hacerlo entrar en la humanidad ordinaria son vanas. Es el desconocido. No dice, incluso lo llama el enviado. ¿Y por qué quería tanto a Napoleón Léon Blois? Porque dice que la revolución había decapitado a Luis XVI y Dios decapitó a la revolución con Napoleón. Por supuesto que estas son todas hipótesis discutibles, pero muy bien escritas, porque él es como un poco lo que fue Armando Uribe en Chile, pero más radical todavía, de ese tipo de intelectual católico furibundo e iluminado, ¿no? Napoleón es uno de los nombres de lo inefable, dijo Léon Blois. Querer explicarlo es querer explicar el rayo o el mar. Cuando pienso en Napoleón, como que se me ocurre pensar en Beethoven. Dicen que él escribió una sinfonía que después la sacó, probablemente por la decepción que tuvo de Napoleón. Nos vamos a ir a la pausa con un tema musical que tiene que ver con esta revolución francesa, que fue la que decapitó, según Léon Blois, al XVI, y Napoleón había decapitado a la revolución, él a su vez. Una versión de la canción de la Revolución Francesa, que es como una especie de parodia de Serge Gainsbourg. Se llama Aux armes et caetera, una versión provocadora de la marsellesa. Recordemos que la marsellesa dice Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. A las armas, ciudadanos, formen sus batallones, marchemos y marchemos. Y ahí él lo transforma y ustedes se van a dar cuenta que musicalmente lo parodia. Vamos con ese tema a la pausa. Seguimos caminando esta tarde de 5 de mayo, martes 5 de mayo del 2025.
por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, jardinero de este jardín. Estamos transmitiendo desde este jardín para Radio Pauta, para todos los que nos escuchan en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Viña del Mar, ya repetí Viña del Mar, Santiago, y también a todos los radiovidentes sureños desde Temuco al Austral Punta Arenas. Estamos conversando sobre la inteligencia artificial. Vamos a ir de a poco, hemos ido de a poquito con Miguel Socias, quien mejor que él para hablarnos de aquello que se está hablando en todas partes. Él actualmente es profesor de la FEN, analista de datos, tiene una experiencia muy interesante en Silicon Valley, conoce la cosa desde adentro y se vino a Chile. Y hablamos, Miguel, de que lo que mejor va a resistir el impacto de la inteligencia artificial va a ser lo que es poco verificable. Tú hablabas de la biología. ¿Qué otras disciplinas o qué áreas son, podríamos llamarlas, poco verificables, según tú? Mira, pasa algo interesante porque desde el punto de vista, digamos, de que nosotros siempre pensamos que por ejemplo, tú mencionaste derecho, todas las áreas que tienen que ver relación con textos, pensamos que está muy expuesta, porque el producto estrella ha sido basado en texto. Claro. ChatGPT ha sido basado en texto. Es un creador de textos. Es un creador de texto. Pero tiene este componente que es poco verificable desde el punto de vista técnico, las soluciones que entrega cuando las cosas son basadas en texto. Entonces hay un desafío ahí técnico que no ha sido superado todavía y hay una barrera implícita. Entonces estas áreas que realmente son como que podemos ocupar este input, ¿verdad? Yo pienso que al menos hasta que no lleguemos a una inteligencia artificial general, vamos a poder aumentar, de hecho, la productividad del ser humano en estos dominios, que hoy en día, digamos, están basadas en texto. Hasta que eso no suceda, hasta que no haya un próximo salto, digamos, de estos sistemas, áreas como derecho están, digamos, todavía relativamente protegidas. La inteligencia artificial general, ¿es lo mismo que la inteligencia artificial fuerte que he escuchado por ahí? ¿De qué se trata la inteligencia artificial general? Claro, la inteligencia artificial general es un concepto que es un momento, la verdad que va a ser bien difícil verificar nuevamente la palabra, va a ser difícil saber cuándo llegamos a ese estado. Y es un sistema básicamente en que va a ser capaz de poder solucionar problemas que nunca antes ha leído o ha consumido información sobre ese problema. Bueno, es un salto cuántico de la inteligencia artificial desde sí misma, ¿o no? Exactamente. Entonces, estos ya son sistemas, digamos, que uno de los fundadores de Apple dice que este momento es cuando un sistema va a poder entrar a cualquier casa, y va a poder entender, digamos, todo el contexto de esa casa y va a poder, de manera inteligente, prepararse un excelente café sin tener que hacer ninguna pregunta al respecto. Entonces, hay gente otras personas piensan, los economistas piensan que, por ejemplo, cuando el PIB mundial empiece a crecer a tasas del 10-15%, también va a ser una evidencia de que hemos logrado, digamos, destrabar esa dificultad de la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial ya va a ser abundante para todo el mundo. Suena fantástico, pero ¿cuáles son los peligros de ese momento? Por algo hay una voz como Harari, ya a lo mejor está equivocado, pero de otro uno va leyendo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los peligros desde tu punto de vista? No, los peligros son muchísimos. Vamos viendo algo uno por uno, así, en la forma más sistemática, razonable y prudente posible, ¿no es cierto? Claro, el primer peligro, y que ya lo estamos empezando a ver a 4 años de ChatGPT, es lo que conocemos como la deuda cognitiva. Ese es un gran tema y yo te lo he escuchado y me gustaría que te explayaras sobre aquello. ¿En qué es la deuda cognitiva? Eso viene de otro término, ¿no? La deuda tecnológica, ¿se hablaba antes? Claro. En el área de la programación, el término de deuda tecnológica es bien conocido y hace referencia a este fenómeno que cuando tú estás muy apurado por sacar un producto al mercado, tú básicamente tomas código que está libremente a disposición, lo pegas como un Lego, digamos, y sacas un producto y le pones un label de beta, y lo lanzas nomás. Y por ese apuro,
las cosas se hacen de manera, digamos, con muy poco cuidado, y tú vas, digamos, acumulando una deuda técnica cuando tú haces eso. Y a veces tiene sentido, desde el punto de vista comercial ese tiene sentido, te apuras, capturas un mercado, te posicionas y después vas pagando de vuelta esa deuda. Ahora bien, desde el punto de vista cognitivo, que el tema que nos atañe es por esta seducción de estos sistemas, digamos, los empezamos a adoptar para escribir nuestras cartas, las comunicaciones difíciles, ¿cómo puedo decir eso? Empezamos, digamos, a ocupar estos sistemas. Los correos, alguien que se hace cargo de todos nuestros correos, de responder nuestros correos, ¿no es cierto? Exactamente. Y cuando empezamos como a exteriorizar estas, digamos, tareas cognitivas, bueno, empezamos a dejar de nosotros mismos, ¿verdad?, de hacer ese trabajo. Es un poco que dejamos de ir al gimnasio, ¿no? Dejamos de movernos, al gimnasio mental, al gimnasio cognitivo. Al gimnasio cognitivo. Y dejamos de ejercer esos músculos, ¿no? Esos músculos cognitivos. Y ahí vamos, digamos, comenzando a acumular una deuda cognitiva, que tal vez ahora, al comienzo de esta nueva era que viene, todavía tal vez no la sentimos, pero podemos sospechar. ¿Cómo podríamos proyectar esa deuda cognitiva? Imaginemos 20, 30 años. ¿Cuál sería lo problemático desde tu punto de vista? Tú que trabajas en educación, además. Sí. Bueno, un riesgo claro es preguntar opiniones, digamos, si tú piensas de aquí a 10, 20 años, tú, digamos, tal vez en ese futuro, pedir la opinión personal a alguien sea algo que socialmente no sea aceptado sin que esa persona pueda antes consultar a su agente. Claro. Tal vez van a existir normas que nos van a proteger ante estar ahí al desnudo. Y cuando en esas situaciones, digamos, esta deuda cognitiva se hace evidente, ¿verdad? Es cuando, claro, porque al final al cabo, digamos, una cosa es ser eficiente para tu trabajo, para el mundo, digamos, económico, pero no es la pauta, digamos, a seguir para diseñar tu vida. Yo he escuchado, voy a decir algo a lo mejor que es burdo, pero de alguien muy cercano que había que hacerle un discurso por la graduación de su hijo, y llegó muy feliz porque lo había hecho con ChatGPT. Y yo dije, que le había quedado increíble. Y yo dije, fantástico. Pero por otro lado, caramba, se está perdiendo algo tremendamente importante, que es escribir un discurso con sus errores, su humanidad, su subjetividad, no un discurso perfecto, un discurso de ella, desde la emoción. ¿No perdemos algo ahí? Sí. Sí, yo claramente no es mi área de expertise, pero puedo sospechar que claro, nuestras fallas, me imagino que también son nuestras fortalezas muchas veces. Nuestras obsesiones también es lo que nos lleva al cuidado de las cosas. Un desafío grande es que esta deuda cognitiva, no solamente tú tienes que pensar, Cristian, que se va acumulando en nosotros los seres humanos, sino también en nuestra obra. Si nosotros ocupamos, digamos, mucho este tema, digamos, estas herramientas, y las sacamos más rápido al mercado, publicamos un libro antes que otros escritores, etcétera, en este apuro, ¿verdad?, perdemos ese cuidado. Desde luego. Y yo siempre pienso, a ver, la inteligencia artificial va a hacer cosas más perfectas del ser humano, pero la pura inteligencia humana, pucha, que ha hecho cosas extraordinarias. Hizo las catedrales, hizo la música de Bach, la música de los Beatles, en fin, la arquitectura de Gaudí. Eso lo hizo la inteligencia humana. La inteligencia artificial va a ser algo mejor que eso se va a perder, no se pierde. Ay, no sé, ¿cómo lo ves tú? Buena pregunta. Ahora, es importante rescatar, sí, que esto no es una condena. No, sí, ya, okay. Es una herramienta que si tú piensas usada, digamos, bien usada, ¿verdad?, puede aumentar, puede, por ejemplo, puede, digamos, poner una luz sobre nuestros puntos ciegos. Todos tenemos nuestra ceguera. Exactamente. Y digamos, uno puede fortalecer una cierta propuesta, un cierto libro, un cierto trabajo, digamos, incluso artístico,
haciendo uso de este tipo de herramientas con cuidado, nuevamente. Yo creo que el cuidado de las cosas es algo clave, sobre todo que estamos hablando de este jardín. Eso es algo que... El cuidado. El cuidado. Hay una palabra en alemán que la usa Heidegger, Sorge, el cuidado del ser, dice él. Exactamente. El cuidado, la anoté ahí, buena palabra. Exactamente, y si tú piensas, los computadores Apple, por ejemplo, ¿verdad? Steve Jobs, el trabajo que él hace, la empresa, digamos, ahora la 2 del mundo, probablemente después de Nvidia, él trae este concepto del cuidado al mercado, ¿verdad? Nosotros nos sedujo con productos muy bien diseñados, fáciles de usar, y eso fue desde... Hasta bellos. Exactamente, tecnológico, imagina. Sí, entonces, sí. Y son productos que básicamente lo que ahí pasa, esta obsesión de este caballero que trae el cuidado de nuestros productos desde la inteligencia humana. Entonces el cuidado es algo que nosotros no podemos perder y que el ser humano es el que tiene que entregar eso, y dentro de ese cuidado tú puedes desarrollar, digamos, y puedes invitar a otro tipo de inteligencia. Yo te hablaba de la emoción, del sentimiento, lo emocional. Recordé unos versos de Violeta Parra mientras te escuchaba claro, porque el saber, la inteligencia va a ser más perfecta que la humana, va a entregar información más, ¿cómo decirle? Más, no sé si más fiable, más perfecta, más completa, muchas cosas va a entregar la inteligencia artificial que la inteligencia humana no puede, o sea, va a llegar más lejos. Ya, la inteligencia. Pero el sentimiento, Violeta Parra dice, lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente. Me quedo reverberando con eso. Sentimiento y saber. ¿Qué te resuena a ti? Sí, me gusta. Yo diría, digamos, pensar y ser. A mí me gusta esa separación, ¿te fijas? O sea, el ser es lo que le da, digamos, el borde, digamos, el límite al pensamiento, ¿verdad? Ahí termina el pensamiento. El cómo vivimos, nuestra esencia, ¿verdad? Tiene un cierto límite de lo que podemos hacer a través de la mente. Pero a su vez es maravilloso esto. Esto que está pasando es una oportunidad y también un peligro. Entonces son como dos todos elementos. los grandes desarrollos tecnológicos, como lo fue la energía atómica, la fisión del átomo, etcétera. Mira todo lo que ha hecho en términos de la medicina, ¿no es cierto? Pero se transformó también en una bomba atómica. Exactamente. ¿No es cierto? Lo otro es que yo pensaba una cosa, Miguel, siempre se compara esto con la revolución industrial. ¿Sí? Cuando tú dices hay peligros, sí, la revolución industrial, ¿ok? Perfecto. Oye, pero la revolución industrial tuvo efectos tremendos durante muchos años, muchas décadas, muchos siglos. Es decir, desde la revolución industrial hasta la Segunda Guerra Mundial hubo, te puedo enumerar, cuántas guerras, que son, incluso hasta el ChatGPT te contesta, guerras y revueltas en la cual el hecho de la revolución industrial haya sido el factor determinante. La guerra, la Comuna de París de 1848, el surgimiento del marxismo, en fin, y del fascismo, la guerra prusiana, la franco-prusiana, una guerra japonesa que también tuvo que ver con el salto de una sociedad rural. O sea, hubo millones de muertos, miles de guerras, estamos hablando, por eso que esto se da en un contexto humano, y esto se estabiliza después de la Segunda Guerra Mundial. Si esto va a ser más vertiginoso, ¿cómo lo vamos a manejar eso, no? Sí. El impacto en las vidas, digo sí, yo, mira, es muy interesante lo que tú ahí mencionas y destacas, porque, y aquí yo voy a hacer un llamado, digamos, de queja a mis colegas, los economistas, que minimizan, o en mi opinión personal, por supuesto, tienden a minimizar el impacto y estas transiciones, ¿te fijas?, en la historia humana. Si tú le preguntas, digamos, a un economista hoy en día de lo que piensa, de qué va a suceder con este tema de la inteligencia artificial, son bastante, yo diría que conservadores con respecto a su pensamiento, y tienden a, yo te digo, a jugar al historiador un poquito. Que ese es el marco conceptual al que tienen acceso, o tenemos acceso los economistas, y tienden a, mis colegas, digamos, a decir, mira, esto ya ha pasado, ¿no? Esto es otro evento como muchos otros, esta es una transición, de nuevo, minimizando esta, como tú mencionaste, esta tremenda transición humana que han pasado guerras para pasar de una a otra, pero
obviemos eso por un caso, digamos, por un momento, pero básicamente sí, pasamos a una economía basada en la agricultura, después una economía basada en la manufactura, industria, pero esto es un cambio vertiginoso el que se nos viene. Tú mismo puedes pensar, Karl Marx aparece como una figura crítica, digamos, de todos los desafíos que vinieron. Claro, con la alienación en el trabajo, exactamente, el trabajo infantil, exactamente, que surge en la revolución industrial. Y ahora tú tienes que pensar los nuevos Marx que van a venir de esta nueva disrupción social. Todo eso hay que seguir pensándolo y lo vamos a seguir pensando aquí en el jardín con mucha calma, mucha calma. Hay una pregunta que hizo Cookie, tu compañera, en esta aventura que han hecho juntos, muy bonita, ¿no es cierto?, que partió en Estados Unidos, que siguió acá, y ella planteó la pregunta que hay que mirar a Chile en los próximos 40 años. ¿Y dónde queremos estar? Más que preguntamos ahora dónde vamos a estar y ahora dónde queremos estar. ¿Qué hay detrás de esa pregunta para ti en el caso de Chile? Si puedes dar algunos vislumbres. Mira, el dónde queremos estar, a mí lo que me encantaría es poder, por una parte, subirnos a este carro, obtener los beneficios como país, porque esta es la disrupción que nos puede permitir como país volver a crecer a tasas del 6-7%. Explícalo eso, por favor. A lo mejor le tienes la solución a Jorge Quiroz, pues. Está desesperado tratando de sacar una ley ahí en el Senado para hacer crecer el país. Plan de reconstrucción. No, señor Quiroz, si la cosa va por este lado. A ver, vamos. Claro. Porque siempre estamos buscando una varita mágica, una solución a nuestros problemas. Y bueno, y aquí tenemos, digamos, un hecho, ¿verdad? Una nueva tecnología, como los economistas dicen, un shock de oferta, muy fuerte, muy potente. No sabemos todavía cómo hacer la bajada, como decimos en Chile, ¿verdad? No sabemos todavía cómo acoplar nuestros sistemas productivos, cómo reorganizar nuestras empresas, cómo reorganizar la educación a este nuevo fenómeno. Pero tenemos aquí, imagínate tú, un nuevo ingrediente que puede amplificar nuestro trabajo, puede amplificar nuestra creatividad, potencialmente, por supuesto. Y si lo hacemos bien, Chile puede volver a crecer con los recursos que tenemos, con el donde estamos ubicados. Tenemos frío en el sur, tenemos agua, tenemos minerales, y podemos volver a crecer al 7 y tal vez 10, 15% al año. Hay que aplicarle la inteligencia artificial al Estado, por ejemplo, ¿no? A cómo funciona el Estado chileno, que dicen que funciona en forma decimonónica, o sea, casi todavía, aún en muchos aspectos como el siglo XIX, hay que meterle ahí inteligencia artificial también, ¿no? Probablemente. Aunque no sé dónde nos puede llevar. Ya, eso por un lado. Ahora, desde un punto de vista tuyo personal, como ser humano, desde ti, como Miguel, ya no como profesional, economista, ¿cuáles son tus reflexiones hoy en relación a esta revolución que viene, de la cual tú, digamos, has sido analista de datos, estuviste metido, como dijimos, en la cresta de la ola en esta revolución que está en curso, que ya partió, digámoslo así, pues ya estamos. Tú como ser humano, ¿cuáles son los desafíos para ti como persona? Porque yo creo que es importante también que la inteligencia artificial tampoco nos quite la capacidad de mirarnos para adentro, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? ¿Qué somos? ¿Qué tipo de personas queremos ser? No solo la eficiencia, ya está bien, que la economía funcione, o todos queremos tener un buen trabajo, buenos salarios, todo eso está bien. Pero como personas. Sí. No, es un tremendo desafío. Lo que se me viene a la mente, por supuesto, yo no puedo conocer el futuro. No, pero hablemos de ti. De mí, sí. Yo creo que viene otro desafío como el del año 2015. Para ti mismo, claro. Para mí mismo. Un nuevo cambio, un nuevo giro. A ver, ¿cuál sería? Claro, porque estoy sintiendo, porque lo más difícil, por lo menos para mí, en mi vida, lo más difícil siempre ha sido entender cuál es el contexto en el cual estoy. Una vez que puedo entender el contexto en el cual estoy, puedo tomar buenas decisiones y actuar de manera inteligente. Todavía no entiendo bien el contexto en el cual estoy. Siento que está cambiando. Siento que mi trabajo, siento de mi manera de ayudar a los demás está cambiando. Ya. Entonces tengo esta percepción de que el contexto está cambiando, pero todavía no siento que se ha sentado bien y tengo un buen entendimiento de qué es lo que yo debería hacer. Tanto de qué es lo que yo debería estudiar, a qué, digamos, cómo yo podría ser más productivo para otras personas, ayudar más a la otra gente. Entonces, esta cosa está cambiando. Entonces, yo sí creo que yo y mucha otra gente vamos a pasar por un proceso de reingeniería.
un proceso de rediseño, como a mí me pasó personalmente el 2015, y me parece que mucha gente va a enfrentarse a esta reconversión, tanto de su trabajo. Si siguen sus mismos trabajos, va a cambiar la manera en que vamos a hacer las cosas. Muchos van a cambiar de industria. Tal vez muchos vamos a terminar en enfermería. Y en la carrera del futuro. La carrera del futuro. Entonces, eso siento que viene mucho rediseño, y estoy como tratando de entender mi contexto en que está cambiando rápidamente. Yo te quiero agradecer, Miguel, esta caminata que hemos tenido esta tarde aquí en el jardín, caminata peripatética, conversando y divagando con mucha libertad sobre la inteligencia artificial, los pros, los contras, los peligros, las posibilidades. Fue un gusto haber conversado contigo como siempre. Espero tenerte pronto de nuevo en el jardín, porque esta conversación tengo miles de preguntas que hacerte. Te las voy a ir haciendo a poco para que no, si no es un abuso, ¿no es cierto? Y fíjate que hoy día hablábamos de Napoleón y otra efeméride importante. El 5 de mayo de 1818 nacía ni más ni menos que Karl Marx, un hombre que la historia de él es bien impresionante, un hombre pobre en términos económicos, sus hijos pasaron hambre, encerrado en una biblioteca en Londres, produjo cambios en el mundo, incendió el mundo a partir de ideas, para que veamos las consecuencias de las ideas. Las grandes ideas pensadas en el mundo pueden tener muchas consecuencias. Y así como en el bloque anterior hablaba de Bonaparte, lo que decía León Blois, quiero detenerme en lo que dijo el gran escritor vienés en lengua alemana, Stefan Zweig, el autor del gran libro El mundo de ayer, un liberal judío que vivió, sufrió y padeció hasta su suicidio en Petrópolis, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Veía a Marx con fascinación por un lado y también con temor. Él dijo, Stefan Zweig, ningún rey, ningún emperador, ningún papa dispuesto de un poder tan grande sobre millones de hombres como este hombre, que solo tenía por arma una pluma, dijo Stefan Zweig. Luego comparó una comparación muy interesante a un ruso con un alemán. Marx era alemán, ruso Dostoyevsky, en otro libro que se llama Los grandes maestros, en donde dice que ambos pensaron el hombre. Dostoyevsky amó al hombre concreto, con su alma y sus sufrimientos. Son sus personajes de sus novelas, ¿no es cierto? Esa capacidad de Dostoyevsky. Que en cambio Marx amó en cambio a la humanidad en abstracto, más que el hombre en concreto, ¿no? Y decía Stefan Zweig, quien ama a la humanidad suele odiar al hombre. Esas son ideas de Stefan Zweig, no son mías. El peligro de Marx, según Zweig, es que convirtió la compasión en ideología, y cuando la ideología se vuelve fe, termina en fanatismo. Pero que no cabe duda que es un pensador colosal, con el cual seguimos conversando. Ese manifiesto comunista escrito con Lenin en términos de pieza literaria es una belleza. Un fantasma recorre Europa, así parte del manifiesto del Partido Comunista. Bueno, es un personaje que por supuesto que uno de los maestros de la sospecha del siglo XX, y hay que cada cierto tiempo volver a conversar. De hecho, hay varios filósofos contemporáneos que vuelven a conversar con él, y es lo que estamos recordando hoy día. Y vamos a cerrar este programa hoy día, Miguel, con un tema apropiado de John Lennon, Working Class Hero, que describe la lucha de la clase trabajadora desde su nacimiento hasta su muerte. Uno de los conceptos más originales de mi punto de vista y más acertado de Marx fue describir la alienación en el trabajo, que tiene que ver también con la idea que a lo mejor se supone que la idea podría sacarnos de una cierta alienación. Vamos a verlo. Y en la próxima conversación que vamos a tener de todas maneras, muy pronto en el jardín, apelando a tu buena voluntad, Miguel. Muchas gracias. Fue un gran gusto haber conversado contigo. Igualmente. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde en el jardín. Recordarles que Grupo Educar construye el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más en grupoeducar.cl. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles.